Hola amigos, un gusto enorme estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Aide Coronado y quiero darles una cordial bienvenida a este programa que se llama Profecía Bíblica para Principiantes. Me da mucho gusto estar con ustedes y el programa de hoy lo titulé Los inicios de Europa. Ok amigos, vamos a comenzar ahora sí de lleno el programa de hoy hablando de Europa. Nos quedamos la vez pasada en el programa anterior en que, bueno, cae Roma y entonces cae por problemas internos, porque se está dividida, primero cae una parte, al tiempo cae la otra, pero finalmente toman el dominio y el poder los pueblos bárbaros. Los pueblos bárbaros eran pueblos que venían del norte, ya vimos que los mismos romanos les decían los bárbaros porque eso sí que fueron los únicos que les pudieron dar guerra, pelea a los tremendos romanos. Finalmente cae Roma y se expanden los bárbaros. Los pueblos bárbaros empiezan a expandirse por toda Europa. Y entonces sí, ya vamos a tiempos un poco más modernos porque ya es muy familiar escuchar hablar de Europa. Y para que vean la relación, esos pueblos antiguos que se llamaban bárbaros, les voy a mencionar los nombres. Son 10 tribus principales que van a ser muy útiles para cuestión de profecía. Vamos a seguir hablando de estas tribus más adelante, son muy importantes para la profecía. Y ahorita les quiero leer los nombres de estas tribus y se les van a hacer muy familiares. Algunos de ellos, los visigodos, los vándalos, los ostrogodos, los lombardos, los francos, los burgundios, los suevos, los anglosajones, los alamanes y los érulos. Y pues algunos, por ejemplo, los francos se convirtieron en los franceses, los anglosajones, pues los ingleses, los alamanes, los alemanes, los lombardos, italianos y así. Son los pueblos que ahora conocemos que forman Europa. Entonces, así es como se forma Europa. Así llegamos en la estatua de Nabucodonosor hasta los pies. Europa son esos pies de barro mezclados con hierro. Y muy interesante cómo nos deja ver la profecía que se ha cumplido al pie de la letra. Pues después de Roma, ya vimos, vienen estos tribus bárbaras que se quieren constituir en un reino, pero ha sido realmente, como dice la Biblia, en parte fuerte y en parte débil. Vamos a ver por qué. Y vamos a empezar leyendo, bueno, Daniel 2:41, que es la parte de la estatua que estamos viendo hoy, los pies. Y entonces vamos a ver Daniel 2:41 y dice así, se los voy a leer. Dice, es 2:41 hasta el 43. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte será frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Fíjense qué interesante, ya nos está dando detallitos. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Qué interesante. Aquí nos está dando una descripción ya un poquito más detallada. Se tomó más versículos para darnos las descripciones de estos reinos que eran los reinos futuros y eran los reinos del fin, porque están en los dedos de los pies, que es el final de la estatua, y hasta ahí llega la historia de la humanidad. Hemos repasado Babilonia, totalmente rastreable en la historia. Después vienen los medo-persas, totalmente los podemos ubicar en la historia. Después viene los griegos, viene Grecia, totalmente ubicable. Después vienen los romanos y por supuesto Europa, que está ahí ahorita.
Y estamos en los tiempos de Europa, los dedos de los pies. Se quieren mezclar, pero en parte serán fuerte, en parte débil, y tratarán de unirse, pero no van a poder tener esa fuerza de los reinos anteriores, y la Biblia lo ha dicho así, y ya tenemos bastante historia de Europa para comprobar cómo se están gestando las cosas y cómo se han gestado en Europa desde hace mucho tiempo. Así que bueno, estos pueblos del norte, bárbaros, llamados por los romanos, son los que se comenzaron a distribuir por todo Europa. Y entonces tomó cientos de años para que fueran creciendo, ¿ok? Siglos. Pero vamos a ubicarnos en el siglo XIV, siglo XV más o menos. Ya estaban más organizadas estas tribus, fueron creciendo, 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 y no es como lo mencioné de la noche a la mañana, toma muchos años, cientos de años, y escuchamos la historia y todo rapidito uno tras otra, pero se ha gestado a lo largo de miles de años la historia de la humanidad, y Dios nos lo deja saber así en la historia de la estatua del rey Nabucodonosor, del sueño. Y entonces, entre el siglo XIV, XV, el siglo XV, ya estaban más organizados, ya estaban estas tribus, se habían organizado en monarquías, ya había un tipo de organización, y estas monarquías eran dirigidas, eran gobernadas por los reyes y los aristócratas, los reyes y la gente rica, la nobleza, como llaman ellos, ¿no? Por ahí hay un dicho de sangre azul, que me vengan a decir qué humano lo cortas y tiene sangre azul. Obviamente no, ¿verdad? Era una distinción que se hacían como, pues, para saber hacer a los demás de sangre roja, que ellos no, ellos eran superiores, tenían sangre azul, no sé por qué escogieron el azul, pero bueno, tenían sangre azul, los reyes y los aristócratas, y entonces obviamente esto genera conflicto. ¿Por qué? Porque la gente no estaba contenta. Volvemos a lo mismo, el ser humano trata de poner sus propias reglas a su propia manera y desecha la palabra de Dios, y volvemos al punto que Dios dice: ámame a mí sobre todas las cosas, llama a tu prójimo como a ti mismo. Si haces eso, vas a estar bien, vas a entender que tú no eres de sangre azul y el otro es de sangre roja. Todos son iguales, diferentes capacidades, diferentes talentos, diferentes circunstancias en la vida. Algunos tendrán más que otros por mil circunstancias diferentes, pero todos como seres humanos tenemos el mismo valor. Esto para nada lo entendían tampoco estas tribus que empezaron a formarse, como ha sido la historia de la humanidad, y pues entonces empiezan a ver reyes, aristócratas, empieza en esta época también, entre ellos no se podían poner de acuerdo, como dice la Biblia, en parte fuerte, en parte débil. En esta época también es cuando vienen los europeos y se encuentran con América y la conquistan, ¿no? También conquistan África. Así que llegan a África, empiezan volvemos con la atrocidad de lo de la esclavitud, traer gente de sus países para esclavizar a la gente. Y entonces el ser humano, como vimos con la historia de Roma, empieza a poner las bases para su propia caída. Muy claro nos dice la Biblia cuál es la regla a seguir en la vida personal, y se aplica totalmente en global: el amor, el respeto, el cuidado por tu prójimo. Aunque piense diferente a ti totalmente, Dios no dice que juzgues, Dios dice: hey, tú no juzgas, yo juzgo, tú ama y respeta. Así que si nos hubiéramos movido como humanos entre esos lineamientos, estaríamos súper bien, pero pues estamos al borde del caos. La historia de la humanidad, si se ponen a ver, ha sido pleito, guerra, lucha por el poder. Viene un reino, le sigue el otro porque lo tumba, y no podemos manejarnos en armonía, en paz, en igualdad, en equidad. El decir: oye, yo tengo mucho y estos 10 no tienen, les voy a compartir. No tenemos todavía esa madurez espiritual como seres humanos. Por eso creo que es tan importante que volvamos a la palabra de Dios, porque ahí está la verdad. Se ha comprobado a lo largo de los años que la palabra de Dios es fidedigna, que es la voluntad de Dios para el ser humano. Así que creo que es importante que empecemos por arreglar nuestra propia vida y nuestro hogar, nuestro
pequeño mundo, nuestro pequeño imperio, debe ser un imperio del amor, porque las consecuencias han sido muy, muy malas. Así que empiezan a gestarse todos estos movimientos en Europa, empieza la esclavitud, empiezan las monarquías. Tenemos esta parte aquí tan importante que dice en Daniel que ellos harán alianzas para querer conservar el poder. Acuérdense que es un reino frágil, hierro, barro, y la historia nos muestra al pie de la letra que se casaban entre ellos, la prima con el primo, para conservar el poder, para que no se les fuera a ir el poder. Y otra vez, igual que los romanos, nos enredamos en una trama de intrigas, de odios, de mentiras, de una lucha por el poder desmedida, una bola de asesinatos, suicidios, que quita, que pone, que le corta la cabeza, que terrible. Si nos vamos a estudiar la historia de Europa, pues más de lo mismo. Esa hambre de poder, de control, los llevó a hacer alianzas entre familias y se volvían las familias muy, muy, muy poderosas y mientras más pudieran crecer y oprimir, pues adelante, ¿no? Y no les bastó con ese continente, tuvieron que irse a otros continentes a buscar esclavos y gente a quien dominar. Y si nos vamos a estudiar la historia de Europa, pues se han querido repartir todo el mundo, ¿no? Con los años vinieron las independencias de los países finalmente de Europa, de esa tiranía terrible, y lo digo, fue una tiranía terrible. No porque fuera Europa, sino porque el ser humano, cuando no se apega a la palabra de Dios, acaba siendo un tirano. Cuando el ser humano no entiende que hay un creador que nos creó y que nos dice, me tienes que respetar y seguir la ley porque es una ley de amor. Y si tú te mueves en esos parámetros, vas a aprender a amar a tu prójimo, porque no se ama a fuerzas, pero Dios nos codificó para amar. Pero bueno, no hemos querido y así está la historia. Y cualquier civilización que vaya, ha estado esa lucha por el poder, muy, muy impresionante. Y entonces, mientras están conquistando algunas partes por fuera de Europa o todo lo que es fuera de Europa, entre ellos no se pueden poner de acuerdo, como la Biblia lo dice. Y entonces se van formando bandos bien definidos. Y con estos bandos bien definidos, que ya les leímos los nombres, que hasta nuestros días no llegan las 10 tribus, llega la mayoría. Vamos a verlo más adelante en profecía, cómo nos detalla al pie de la letra, pero la mayoría de estas, ya les leí los nombres actuales, se van formando, pues se van compactando los grupitos, ¿no? Y esos grupos entre ellos mismos no logran ponerse de acuerdo, aunque hacen alianzas, aunque tratan, como no están unidos totalmente uno solo, como en sus tiempos fue Babilonia, ¿no? Como los medos y los persas supieron unirse y llegaron a tener un tremendo poder porque compartían el poder totalmente, los medos y los persas. Después viene Grecia unido, se muere Alejandro Magno y pues no, sus generales no se pudieron poner de acuerdo y de ahí ya no se arregló, señores y señoras, porque Roma no se pudo poner de acuerdo. En un tiempo sí, llegó a ser el gran imperio romano, pero por los pleitos entre ellos mismos, por la lucha desmedida de querer a tener más poder, más riquezas, pues se destruyeron. Después viene Europa, la misma situación. No se pueden poner de acuerdo y entonces empiezan a compactar. Y entonces nace algo que se llama el nacionalismo. Y antes, un periodo corto de mi vida me tocó dar clases de ciencias sociales, que me encanta porque es mucha historia, y ahí estuvimos hablando del nacionalismo. Y antes de dar esa clase, cuando yo era mucho más joven, pues veía el nacionalismo como algo bueno, ¿no? Pero una cosa es tener un patriotismo, amar a tu patria, pero el nacionalismo entra dentro de algo muy negativo, porque el nacionalismo, y se los voy a definir con mis palabras, es el concepto, ¿verdad? Lo pueden buscar, pero yo les voy a dar el concepto que es, pero con el lenguaje de ahí. Y el nacionalismo es un orgullo desmedido y excesivo de lo que somos nosotros como nación. Es decir,
wow, nosotros los mexicanos somos los mejores del mundo. Es que las salsas que hacemos son las mejores. Y cualquier otra salsa es inferior porque nosotros somos la gran cosa. O sea, somos lo mejor de lo mejor, superiores. ¿Ok? Como raza, como nación, somos superiores a los demás. Y eso es un orgullo, imagínate. Nací en una cuna de los superiores, de los meros meros de todo el mundo. Y entonces esa fue una mala semilla, terrible semilla que se empezó a sembrar en estas naciones de Europa. El nacionalismo, el creerse superiores. Entonces, con este afán de nacionalismo, este orgullo malsano, ya estamos llegando aquí al siglo XX. Que fíjense, empezamos, Roma cayó más o menos por el siglo IV por ahí. Imagínense todo lo que se ha venido gestando, pero es más de lo mismo. Yo creo que Dios nos deja ver, tantos miles de años que les he dado de oportunidad para que entiendan que sin mí no se puede. Y el humano dice, va de nuevo, ahora sí. Y empieza otra civilización, empieza otro reino, otra cultura, y es lo mismo, lo mismo, lo mismo. La mala semilla, tan fácil que Dios nos dijo, el amor va a curar todas las ofensas, el perdonar. Tan hermoso y tan diferente el estilo de vida que Dios nos marca en la Biblia, pero el ser humano no ha querido. Así que llegamos al siglo XX con ese nacionalismo en su máximo apogeo. Y entonces con ese nacionalismo terrible, malsano, creyéndose todos superiores, pues obviamente no se podían poner de acuerdo cuál era el superior, porque cada uno se quería superior, y diferentes conflictos, no solo eso, o sea, el nacionalismo era algo que empeoró de a tiro la situación, ya no dejó lugar a la negociación, a la hermandad, porque pues si yo me considero mejor que tú, pues tú me tienes que servir a mí. Y entonces ahí se cerró la puerta definitivamente, y avanza el tiempo, las alianzas no se pueden poner de acuerdo, y terriblemente, señoras, señores, entramos a la Primera Guerra Mundial por tonterías. Y entonces aquí están, se dividen, yo me hago una alianza contigo, yo contigo, y a darnos con todo, unos contra otros. Y entonces en esta época también surge la URSS, la Unión Soviética, que es la Unión de Repúblicas Socialistas y es la primera zona comunista del mundo. En estas épocas también surge el comunismo, que también más adelante lo vamos a ver en profecía. Dios nos deja saber toda la historia de la humanidad y se tomó el tiempo para detallarle a Daniel, y después en Apocalipsis se aclara la visión, y a lo largo de toda la Biblia vamos viendo con claridad cómo Dios quita el velo y nos deja ver el futuro. Y el mensaje principal: no temas, yo estoy al control, y si tú estás conmigo y entiendes que mi ley es el amor, el respeto, vas a estar bien, porque un día yo voy a venir y el reino que yo voy a establecer va a ser un reino de amor, de equidad, de paz, porque comprobado está que ustedes no se pudieron poner de acuerdo. Y entonces pues surge también otro modo de pensar, ¿no? Dentro de todo esto, que es el comunismo, más división en Europa. Y entonces, después de la Guerra Mundial, la cosa no se mejora. Termina la Primera Guerra Mundial y la cosa no se mejora. Al contrario, se empeora. Siguen los seres humanos con este nacionalismo, pero ahora con un sentimiento de mucha rabia, de mucho coraje, porque se hizo una masacre. O sea, Europa quedó hecho papilla, desastre, muchos muertos, mucho dolor, pérdida en todos los aspectos, como la quieran ver, pérdidas en todos los aspectos. Y entonces en este ambiente de nacionalismo, de coraje, de que se unían, pero se unían para darse unos contra otros, como perros y gatos, literal, surge algo también muy, muy tremendo. Surgen las dictaduras. En esta época se gestan las dictaduras, y entonces viene Mussolini, viene Franco y viene Hitler en Alemania. Y entonces
estos dictadores, pues ahora sí que, oigan, son la cerecita del pastel, ¿no? Vienen a empeorar la cosa en vez de traer paz, consuelo, en vez de tratar de sanar la herida, no, hombre, la abrieron más y le empezaron a echar así como limón y sal para luego comérsela entre ellos mismos, ¿no? Fue muy terrible. Y entonces, sobre todo, fue muy devastador, pero entonces viene este personaje Hitler con un nacionalismo, pero ahora sí que irracional, un demente, esa era la palabra que quería encontrar, un demente total, y entonces les dice, no es justo lo que nos hicieron. Sabemos que Alemania perdió la guerra. Y entonces, el pobre Alemania que ni se tenía que haber metido en esa, porque ni era siquiera su bronca así tan directa, se metió por las mentadas alianzas. Y entonces, pues le echan la culpa de todo y le dicen, ¿sabes qué? Tú y tus aliados van a pagar la reconstrucción de toda Europa y les metieron una deuda tremenda y aparte el sentimiento de que sentían los alemanes que habían sido tratados injustamente, terriblemente, por este hecho que pasó. Y entonces en ese ambiente viene Hitler y les dice, no es justo, somos superiores, yo les voy a entregar una patria como nunca la hemos tenido. Y viene el discurso otra vez, bla, 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 totalmente lejos de lo que dice Dios, porque Dios dice que amemos, que sembremos amor y vamos a cosechar amor. Este hombre vino a sembrar un odio terrible y hizo un desastre. Y entonces con ese ambiente y con ese pensamiento de supremacía se viene la Segunda Guerra Mundial. Y pues la Segunda Guerra Mundial fue terrible, fue espantoso, fue mucho más terrible que la primera vez porque ya había armas, ya había unos armamentos terribles que empezaron a usarlo por primera vez, como cuando tienes tu juguete nuevo y dices, ahora sí vamos a probarlo, y fue letal. Millones de personas murieron, fue letal, fue espantoso. En este tiempo se produce el holocausto por esa demencia de este hombre, esa demencia colectiva. Y finalmente otra vez Alemania pierde la guerra. Pierde la guerra, pero toda Europa otra vez queda destrozado, destruido y otra vez ahí va la culpa sobre Alemania. Y eran años muy terribles, muy duros. Así ha sido la historia de los pies de la estatua, en parte fuerte, en parte frágil, queriendo hacer alianzas, queriendo recuperar el poder, pero Dios dice que no lo iban a hacer. Dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Dios dice, no se van a unir, no se van a unir. Esto último fue un desastre terrible y bueno, entre las ruinas después de dos guerras mundiales, pues Europa decide cambiar la estrategia, ya no le quedaba de otra, o sea, ya no tenía para seguir peleando, como que ya no tenía balas, ya no tenía gente, o sea, a fuerzas, o le entras por las buenas o le entras por las buenas, porque ya no hay ni siquiera, pues para que sigas matando, se van a acabar todos. Y entonces después de esa cegazón, dicen, bueno, vamos a tratar de arreglarnos por las buenas, ¿no? Porque no nos ha funcionado y entonces Europa cambia la estrategia y entonces tratan de organizarse de mejor manera. Digamos, tratan de organizarse ya no de una manera tan salvaje como lo hacían antes. Y entonces acuérdense que aquí ya para esto ya estamos en el siglo XX. Hasta 1958 se forma la Comunidad Económica Europea. Entonces ya tratan por medio de otras estrategias, siguen las alianzas y entonces si saben que, pues no esas matanzas y por las malas vamos a tratar de hacer alianzas de otra manera. Y en 1958 se hace la Comunidad Económica Europea. Y fíjense, en 1993 yo ya había nacido, ya era una requete adolescente, más que adolescente, digo yo. Se constituye la Unión Europea, no tiene mucho, tiene poquito. Y sobre todo las nuevas generaciones han de pensar, no, pues Europa ha estado ahí por siempre, así como la vemos, ¿no? En la manera que está constituida ahora y nada que ver, ¿no? Tenía otros nombres, estaba distribuida
de otra manera. Ha cambiado totalmente y no tiene mucho. Entonces, como mencioné, en 1993 se constituye la Unión Europea y en enero de 1999 se introduce una moneda común para varios países que es el euro. Tiene poquito y nosotros pensaríamos, wow, que tiene toda la vida. Entonces, se fijan un intento por unirse, por hacer ahora, bueno, ya no se puede cada uno, pues vamos a unirnos y tratar de hacer una Europa más firme con todos estos acuerdos, una misma moneda, que no todos entraron con esa misma moneda, la mayoría, y fue el euro. Y por otro lado, ¿se acuerdan que habíamos hablado del comunismo, de la URSS? Bueno, fracasa. Es una historia súper interesante en 1991. También lo vamos a hablar más adelante sobre la profecía. Cae el comunismo, es algo que también vamos a ver más adelante, tiene que ver con profecía. Y entonces lo mismo pasa también en Yugoslavia, se divide en varias naciones y entonces Europa empieza otra vez a manejarse de diferente manera. Y entonces ahora vamos al siglo XXI, ya bien pegaditos, bien cerquita a estas épocas que estamos. Y bueno, el siglo XXI ha sido duro para Europa. Ha estado bajo una fuerte crisis económica, me ha tocado verlo en estos años, lo podemos ver cómo Europa recientemente ha venido cayendo económicamente en una crisis muy dura. El terrorismo del Islam, de la parte extremista del Islam, ha sido algo que ha atacado muchísimo a Europa, la inmigración, muchos países pobres se han ido a muchos emigrantes, muchas personas de países pobres se están yendo a Europa. Y algo muy interesante que acaba de pasar, pues el mentado BRICS, el Reino Unido que se sale de la Unión Europea. Imagínense, yo cuando escuché esa noticia hace varios años que empezaron con todo esta situación, yo dije, wow, la Biblia dijo que no se iban a poder unir y que van a tratar y no se van a unir, se los acabo de leer y efectivamente no se pueden unir, al contrario, se acaba de salir un tremendo el Reino Unido, Inglaterra, imagínense, se acaba de salir, dice, no señores, yo estoy muy bien, yo sí la estoy haciendo, ustedes están tronando como palomita, no me conviene pertenecer a la Unión Europea, veo mucho problema, no me conviene estar dando y que estoy recibiendo, mejor me salgo. Y efectivamente se salieron. Y ahorita pues está en una crisis tremenda Europa y todo el mundo por esta enfermedad que está este virus que está atacando a todo el mundo. Y entonces seguimos como humanos sin buscar a Dios de verdad, de todo corazón, porque si yo voy a buscar a Dios no es para hacer mi voluntad, es para decir, ok, a la manera humana no funciona, es a tu manera. Como tú digas, bajo tus reglas, bajo tu ley, no poniendo al ser humano por encima de Dios, porque eso lo vamos a hablar más adelante. Hemos puesto al ser humano por encima de Dios y eso es una blasfemia muy grande. E inconscientemente lo hacemos y entonces pues no queremos seguir tomando en cuenta los consejos de Dios y otra vez estamos hablando, ahorita se está hablando mucho de un nuevo gobierno mundial. Todos lo hemos hablado, se está gestando de una manera más seria, pero no es de ahora, ya ha habido muchos intentos a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero recientemente, en 2015, se sacó un plan que es la Agenda 2030, que para el 2030 se está tratando igual de unir todos los países pero se trata de que los países poderosos ayuden a los países pobres. Ahora sí, en unas bases de compañerismo, de amor, se pretende que ya no haya pobreza, o al menos el 50% de la población ya no esté en pobreza de aquí al 2030. Son 17 puntos específicos, cambio climático. Y cuando lo lees se oye bien.
yo cuando lo leí no te deja ver muy claro y no dice un nuevo orden mundial, pero ahora con esta crisis, cuando tú oyes hablar al encargado, al que está hablando de esto, no se me fue ahorita su nombre, de las Naciones Unidas, en este contexto, él te dice que ahora más que nunca hay que empujar la Agenda 2030 y te habla de un nuevo orden mundial. Y entonces la gente como que se asusta porque bueno, ahí es difícil que nos pongamos todos de acuerdo, pero sí hay una visión, ellos llaman esta Agenda 2030, es una visión universal para un mundo mejor. Son 17 puntos y lo están, México lo estaba promoviendo, todos los países lo estaban, pues acá México sacó un videoclip, por ahí lo puedes buscar, México, Agenda 2030, de todas las maravillas que como humanidad ahora sí vamos a lograr para el 2030, ahora sí nos vamos a lograr ser uno, erradicar la pobreza y tantas cosas tan bonitas. Muchos dicen que la nueva normalidad será este nuevo orden mundial. Que van a cambiar las cosas, ya están cambiando. Y lo que yo les quiero decir es que la Biblia ha sido fiel, se ha pegado de una manera a las cosas que han venido pasando porque la historia nos deja ver. Y yo les digo, si ya se cumplió casi toda la parte de la historia de la estatua, ¿quién nos dice que la última parte no se va a cumplir? Si delante de nuestros ojos estamos viendo, se siguen uniendo en parte fuerte, en partes débiles y seguimos con el mismo discurso, unirnos bajo nuestras propias reglas y bajo nuestros propios deseos humanos, sin tomar en cuenta a Dios. Se menciona mucho a Dios, pero no solo es mencionando, es ir a su palabra y hacer lo que Él dice que hagamos. Y entonces nos falta un último programa, que es la última parte, es el último reino, el que más me emociona y en el que me muero de ganas por estar. Es esa piedra que viene del cielo, ¿se acuerdan? Y tumba todos los reinos. Señores, señoras, estamos parados justo en este tiempo en la historia. Nos tocó vivir esto, estar en los pies de la estatua, viendo cómo se quieren unir y cómo volvemos al mismo cuento de toda la humanidad, unirnos. Y entonces en este tiempo viene esa piedra a traer paz, tranquilidad, a establecer un reino donde no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor. Y todos estos reinos habrán pasado. Y entonces el próximo programa vamos a hablar de mi reino favorito de todos, que es cuando Jesús viene. Les mando un abrazo muy fuerte, que tengan un día muy bonito y que Dios los bendiga.